esto empieza acá en La Plata con un pedido de Schifrin. Schifrin fue un poco, desde el Poder Judicial, el motor del inicio de los juicios por la verdad. Y también creo que fue el motor del inicio de las causas penales, o uno de los motores del inicio de las causas penales en lo que se refiere a, digamos, la parte judicial del tema, ¿no? Él, me acuerdo que un día me dijo como que no se podía sostener más esto de que los imputados vinieran, declararan y se fueran, que él ya humanamente él ya no lo podía sostener. Que, digamos, sin por eso quitar valor digamos, a todo el aporte positivo que tuvieron los juicios por la verdad, ¿no? Entonces me acuerdo que él me dijo, bueno, mira, andá y buscá, agarrá la sentencia de la causa Camps y buscá casos denunciados en nuestra jurisdicción que no hayan sido objeto, que no hayan sido parte de la sentencia de la causa Camps, ni de los excomandantes. Entonces empecé a buscar, y a partir de ahí se hizo un escrito de Schifrin, un petitorio que le hace a la Cámara, para que la Cámara cite indagatoria Checolatz, pero ya en términos penales. Bueno, ahí empieza toda una serie de idas y vueltas en cuanto a una discusión de tipo procesal, en cuanto a si la Cámara podía o no podía, los límites del juicio por la verdad, las leyes de obediencia debida de punto final que estaban vigentes, bueno, en fin, empieza una serie de discusiones y la causa termina derivándose al Juzgado Federal Penal número 3 de acá de La Plata. Y ese fue el origen del primer juicio de lesa humanidad de acá de La Plata en el que resultó condenado de Checolatz. Así, ese fue, y fue, digamos, si bien había habido una causa anterior por apropiación en la que habían sido condenados Echecolatz y Vergés, pero a una pena menor, porque era un caso, ya te digo, de apropiación que tenía una pena menor, digamos. El primer juicio de lesa humanidad del periodo de reapertura de los juicios en esta jurisdicción fue el del juicio contra Checolatz, que lo condenan a perpetua. Y ese juicio tiene como origen esta presentación de Schifrin, digamos, y así, el pasaje fue así, de alguna manera.